presentación. Bueno, a continuación se presentará el doctor Damir Galaz Mandakovic Fernández, ¿ya? Eh, el doctor es profesor de Historia y Geografía por la Universidad de Tarapacá, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Antofagasta, magíster y doctor en Antropología en la Universidad Católica del Norte, doctor en Historia por la Universidad de Rennes II en Francia, y este investigador desarrolla una temática particular sobre la historia en el desierto de Atacama desde el siglo XIX, XX, XXI, de forma particular y especial sobre el área de Tocopilla y sus alrededores, y también del sudeste boliviano, ¿ya? Su énfasis en su investigación tiene que ver con los procesos sociales, ambientales, migratorios y políticos derivados de la minería del azufre, del bórax, del salitre y del cobre. El doctor Damir Galaz Mandakovic Fernández dictará la ponencia titulada Estadounidenses y bolivianos en la Atacama de la posguerra, hitos tecnológicos y subsidiariedades étnicas para la mina de Chuquicamata, 1915, me imagino que es 1930, ¿no? ¿Ya? Bien. Estimado doctor Damir, Ok, la muchas palabra es gracias. suya. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación. ¿Todo ok, cierto? Perfecto. Sí, bueno, en primer término, dar las gracias por la invitación. Es para mí un gran gusto vincularme nuevamente con la Universidad de Tarapacá, universidad en la cual me formé como profesor de historia hace ya bastante tiempo, y ciertamente compartir con quienes fueron mis profesores y que ahora estamos compartiendo esta mirada desde el punto de vista de la investigación. Bueno, básicamente mi trabajo tiene que ver con los resultados de un proyecto Fondesit de iniciación, y que está centrado básicamente en la impronta de la inmigración estadounidense. Deme un segundo, por favor, acá. ¿Ya? Entonces, básicamente, mi ponencia se llama Estadounidenses y bolivianos en la Atacama de la posguerra. Vamos a ver los hitos tecnológicos y la especie de subsidio étnico que se construye para el desarrollo de este gran hito minero destacado a nivel del orbe, ¿no? En la mina de Chuquicamata. Particularmente, lo que quiero ver es básicamente cómo este proyecto chuquicamatino significa la redefinición de Atacama y la rearticulación de este desierto en el marco del capitalismo global. Y es así como desde Manhattan, desde Nueva York, una familia famosa mundialmente por sus distintos proyectos mineros en gran parte del mundo, pero también por su gran presencia y financiamiento del arte contemporáneo, ¿no? La familia Guggenheim, famosa por su museo en Venecia, en Bilbao, en Nueva York, en su impronta minera constituyó la empresa Chile Exploration Company en 1915, y esta familia ciertamente genera un impacto, ¿no? Que marcó toda la huella, gran parte de esta porción de Atacama, y que también tiene que ver con que esta familia teleproduce un territorio desde Manhattan, y también estableciendo ciertos diálogos de una gestión remota, por ejemplo, con Chuquicamata y también con la mina Viña Canyon, ¿cierto? Que está en el oeste de los Estados Unidos. Entonces vemos que en el marco de estos capitales que llegan al desierto de Atacama surge una redefinición, una rearticulación de una región minera, donde surgen inclusiones funcionales, territorios que se funcionalizan y que están en las periferias de estas minas para que esta mina pueda funcionar. Entonces, por un lado vemos que hay un subsidio de dos tipos de energía. Por un lado, una energía eléctrica, ¿cierto?, ambiental, que la proporciona Tocopilla, lugar donde se instaló una gran termoeléctrica, y vemos también una subsidiariedad laboral, ¿cierto?, particularmente de un colectivo migrante boliviano que se asienta en este territorio minero. Entonces, en ambos casos, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba recién, de cómo estas minas, desde Manhattan, se teleproducen y dialogan en cuanto a la simultaneidad de ciertos procesos tecnológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el funcionamiento de la mina, hubo que instalar una gran termoeléctrica en la ciudad de Tocopilla, distante a 140 kilómetros,
y así esta mina Open Pit, ¿cierto? Que marcó una huella industrial, deja atrás toda la huella de los antiguos pirquenes. Entonces, cuando hablamos de la redefinición de Atacama por parte de este colectivo migrante estadounidense, vemos que, por ejemplo, se establece primero una termoeléctrica, la cual dinamiza una gran cantidad de flujos navieros, ¿cierto? Que traen los combustibles fósiles, tanto como el petróleo, el crudo, ¿cierto? Luego el carbón y posteriormente el combustible del petcoke. Entonces, aquí se produce la electricidad, llega a Chuquicamata en el marco del proceso de la electrolisis, de la electroobtención del cobre, se genera el cobre refinado, el cual llega a Antofagasta, la cual se consolida como el puerto minero cuprífero por excelencia en gran parte del siglo XX, y luego surgen otros flujos navieros que mueven, ¿cierto? Toda esta producción minera. Al mismo tiempo vemos que desde, por ejemplo, desde el lado boliviano y también de la zona fronteriza, particularmente la zona Oyahue, lo que es la Yareta, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la fuerza laboral, ¿cierto? Y pues, sobre todo también de cómo se dinamiza la minería del azufre, particularmente en la zona de Oyahue. Entonces vemos que el desierto de Atacama, en el marco de esta inmigración, que tiene una serie de elementos también de lo que podemos llamar como el capitalismo cognitivo, en el sentido de que es un grupo migrante que traslada secretos de la técnica, que dialoga con la vanguardia científica en su momento, y esta inmigración, evidentemente, al desarrollarse en Atacama, traslada estos secretos de la técnica que están protegidos por patentes, por derechos intelectuales, que están dialogando con los mayores científicos, por ejemplo, con Elías Capelán, quien fue el gran cerebro y el gran intelectual de toda la nueva lixiviación que se propone en Chuquicamata. Entonces, esta inmigración, por un lado, vemos que llega a los capitales, pero también llega todo un personal científico asociado que instalan ciertamente estas tecnologías y luego se devuelven. Entonces, cuando hablamos de estas inserciones tecnológicas que promueve el colectivo estadounidense, vemos que, por ejemplo, antes que todo, ¿cierto? Siempre se ha pensado que el proceso minero parte en Chuquicamata, pero el proceso minero parte mucho más atrás, parte desde que llegan las turbinas para generar esta termoeléctrica en 1915, una termoeléctrica muy temprana, y esta es la relación. Si Chuquicamata fue la mina de cobre más grande del mundo durante gran parte del siglo XX, es porque tuvo también la espalda energética más potente del orbe, instalada en esta ciudad portuaria que es Tocopilla. Entonces, el colectivo migrante estadounidense establece estos diálogos con la Casa Siemens de Alemania, que instalan las calderas, que instalan también una gran cantidad de estanques para almacenar el petróleo, que vienen desde California, que evidentemente significa un aumento del flujo naviero, un impacto ambiental, una alta escala de consumo de petróleo, ¿cierto? Y pues sobre todo esta constitución de este hito tecnológico, que significa que, por ejemplo, en estos 140 kilómetros que separan Tocopilla con Chuquicamata, hubiera 1913 torres que buscan electrificar este proyecto, que tiene la particularidad también que toda esta energía atraviesa una densa corriera a la costa, y que hasta el día de hoy el desierto de Atacama tiene esta inscripción y esta, evidentemente, materialidad que nos habla de un proceso minero articulado ciertamente y diseñado en Manhattan. Entonces, en el marco de estos centralismos que se empiezan a configurar, curiosamente el proyecto minero no se inaugura en el propio territorio, sino que se inaugura en Santiago, donde el presidente Ramón Barros Luco, a través de un botón de un hilo telegráfico, ¿cierto?, prende la termoeléctrica y por tal razón se encienden todas las actividades en Chuquicamata. Esta es una foto de la inauguración de la termoeléctrica, donde también podemos ver de cómo se jerarquiza ciertas migraciones, ¿no? En primer plano, ¿cierto?, están los estadounidenses, la familia Guggenheim, sus principales ingenieros. En el sector intermedio están los chilenos, y los que están montados, ¿cierto?, en la parte de arriba son trabajadores bolivianos que se desempeñaron en la instalación de esta usina eléctrica. Entonces, de este modo, empieza a circular en los diarios una gran cantidad de noticias respecto a este hito tecnológico de mano de los Guggenheim, que tiene que ver ciertamente con el aumento de la escala de producción y de cómo Chile se empieza a configurar como uno de los grandes productores de cobre en el mundo. Al mismo tiempo, el desierto de Atacama empieza, y particularmente la ciudad de Tocopilla, ¿no?, se empieza a difundir con esta nueva identidad productiva en cuanto a que la fuerza eléctrica del mineral de Chuquicamata la produce Tocopilla, y es lo que nos dice el diario La Prensa el 1 de enero de 1931. En ese sentido, también
una de las derivaciones más dramáticas que generó este proyecto minero, particularmente, por ejemplo, en la zona de Tocopilla, tiene que ver con la sacrificialidad ambiental y el nuevo régimen químico de la vida que se instaura en cuanto a la gran cantidad de gases, de materiales particulados, la acidificación del suelo, la contaminación térmica del mar. Entonces, el fuerte impacto de la quema de combustibles fósiles ciertamente marca también una huella que no siempre es visibilizada, ¿no? Que es la huella química, la huella de la contaminación, y con todo su impacto en la biota marina y en la propia ecología, y por sobre todo también de cómo las corporalidades del territorio tienen que asumir y subsidiar una actividad ajena. Entonces, aquí los cuerpos de la población local también pasa a incluirse, se incluye forzosamente en un ciclo minero, que finalmente son los que están dispuestos a respirar todo lo que esta empresa tiene que quemar para dinamizar una gran minería. Entonces, desde 1915 hasta la fecha, hasta el día de hoy, la costa de Atacama evidencia una contaminación que, que marcó un camino sin retorno. Entonces, en ese sentido, también, así como Chuquicamata se convierte en un hito, es también un hito migratorio, ¿no? En cuanto a cómo deviene en un centro gravitacional que estimula las migraciones, tanto de trabajadores de la zona central de Chile como también de trabajadores bolivianos. Cabe indicar que el colectivo estadounidense tiene dos grandes huellas, una en el cobre, que es la que acabo de escribir, pero por sobre todo también en la industria salitre. Siempre se ha establecido historiográficamente, en el marco de una mirada desde Tarapacá, que el ciclo salitre evidentemente decae en los años 30, ¿no? Desde el 19 hasta el 30, ¿cierto? Viene todo este proceso de desmantelamiento del sistema Chank. Entonces, en el escenario de crisis, los Guggenheim ven una oportunidad de instaurar un sistema técnico que es la transferencia tecnológica de Chuquicamata al desierto de Atacama salitrero. Entonces, en esta escena de la década del 20, de crisis salitrera, de desarme y pues sobre todo del colapso económico por factores tecnológicos, por factores de gestión económica interna de la propia salitrera y por sobre todo por la finalización de la Primera Guerra Mundial, que significó que ciertamente que Europa perdiera su poder comprador y por sobre todo también con el surgimiento del salitre sintético. Entonces gran parte de la industria del salitre empieza a caer y es aquí donde los Guggenheim ven una oportunidad y transfieren estas tecnologías y ciertamente generan una nueva huella. Entonces, esta escena de desmantelamiento de la industria del salitre por múltiples factores, ciertamente hace que los Guggenheim desde Manhattan también creen Anglo Chilean, esta empresa que va a configurar dos grandes salitreras, particularmente la salitrera de María Elena y la salitrera de Pedro de Valdivia, donde también, evidentemente, surgen nuevos flujos migrantes por parte de otros trabajadores, donde usualmente los trabajadores del sistema Chank no logran participar en este nuevo sistema que se inaugura en 1926 en María Elena y en 1931 en Pedro de Valdivia. Entonces, así como en Tarapacá y en la zona de Antofagasta hay un desmantelamiento poblacional, en la zona de Tocopilla, particularmente en el cantón del Toco, evidentemente se está viviendo un fenómeno inverso, ¿no? Particularmente estimulado por toda esta impronta estadounidense. Evidentemente, todos estos procesos de poblamiento y de nuevo ciclo productivo tiene dos caras, ¿no? Por un lado se difunden una impronta prácticamente colonial, ¿cierto? Que instaura el colectivo estadounidense de cómo constituyen una especie de un Estado dentro de otro, donde hay policía privada, donde construyen caminos, donde producen ciudad, donde impactan profundamente las relaciones laborales, donde impactan profundamente las relaciones ambientales. Finalmente se discute si finalmente eh, qué significaría ser chileno en estas tierras, pero por un lado también vemos una prensa muy elogiosa respecto a lo que este colectivo migrante está desarrollando. Entonces vemos que por un lado surge una destrucción creativa de un proceso donde finalmente se reconvierte un territorio en el marco de las tecnologías y los saberes técnicos y científicos que ya estaban dando pistas y un desarrollo bastante importante en Atacama. Entonces, por ejemplo, en síntesis, el sistema Guggenheim implica la mecanización de la extracción del caliche, la inyección de electricidad que le da la espalda energética a Tocopilla para evidentemente generar un salitre de mejor calidad, que tenga mejores propiedades químicas y un salitre al cual no le ingresa humedad. Por ejemplo, el salitre del sistema Chank le ingresa humedad y el saco, si pesaba 50 kilos, llega pesando 80 a Europa. En cambio, el salitre del sistema Guggenheim
Don Ingreso me da porque es un salitre que tiene una particularidad física y química que le permite un mejor desarrollo en el mercado de los fertilizantes y por sobre todo también un mejor desarrollo en el mercado de lo que es el mercado armamentista, ¿no? Entonces, con los Guggenheim significa la derrota de un montón de otros sistemas, sistema Hall, el sistema Batien, Bellavista, Nordenfridge, en fin, pero sobre todo el sistema Chang. Todos estos sistemas fracasan en la década del 20, y sin embargo el que triunfa es solamente uno, el sistema Guggenheim. Triunfa no solamente por sus particularidades tecnológicas, sino que también por su gran lobby político que logran establecer estos estadounidenses, y por sobre todo aquí están los dos grandes intelectuales, Elias Capelan Smith y también Stanley Fried, que son los que en el marco de estas relaciones científicas, con la vanguardia científica que establecen los Guggenheim y todo su personal asociado, finalmente permiten que este sistema del salitre llegue hasta el día de hoy, porque aunque muchos no sepan, ¿no? Tocopilla es hasta el día de hoy el único puerto salitrero que sobrevivió a todas las crisis económicas del siglo XX y que hoy es la capital de la empresa SQM, muy famosa también por su impronta y por su influencia en la política contemporánea. ¿Ya? Entonces con los Guggenheim también surgen unos nuevos sistemas bueno, evidentemente una innovación en los sistemas técnicos de cómo evaporar y generar un nuevo tipo de salitre y por sobre todo también su impronta mecánica y eléctrica en cuanto a los ferrocarriles, que finalmente también marcaron una huella durante gran parte del siglo XX. Entonces, la zona del Toco, la zona central del desierto de Atacama, si bien tuvo esta articulación entre mina y puerto, con los Guggenheim surge esta otra dislocación, todo el sistema Chang y toda la impronta alemana del cantón del Toco decae, y los Guggenheim evidentemente producen mucho más, dos salitreras producen mucho más que todas las salitreras del cantón del Toco desde la década del 10 y el 20. Pero también está estas curiosidades, ¿no? Que nos hablan de las asimetrías relacionales. Pues si por un lado estaba la mina de cobre más grande del mundo, la termoeléctrica más potente del mundo también, la ciudad no tenía electricidad. La electricidad llega a Tocopilla, por ejemplo, 28 años después de inaugurar la termoeléctrica. Entonces, eso nos da cuenta que por un lado hay una población que tiene que subsidiar un desarrollo minero, pero por un lado tiene estas paradojas, que no cuenta con electricidad. Entonces, evidentemente, este nuevo sistema estadounidense en Atacama significa que esta zona de Tocopilla se reinscriba en el mercado internacional y los flujos navieros se multipliquen. Entonces, por ejemplo, así como en Tarapacá y en Antofagasta hay una decadencia potente en la industria salitre, en esta zona el salitre está teniendo un aumento en su exportación. Entonces, y lo curioso es que usualmente es una zona invisibilizada, pero que tiene una dinámica que es bastante singular. Entonces, estos colectivos migrantes, ciertamente, en el caso de Chuquicamata, necesitó una mano de obra también que estuviera dispuesta a trabajar en altura, en trabajar en condiciones ambientales bastante potentes, o sea, bastante hostiles, y por sobre todo, y es aquí donde la mano de obra boliviana se convierte en un subsidio de una fuerza laboral en un territorio también donde los bolivianos transitan de nativos y que por efecto de la guerra minera del Pacífico se devienen en el extranjero. Bueno, algo que todos sabemos, pero la migración boliviana son los que finalmente ese colectivo que sufre los procesos de discriminación y se transforma en la mano de obra subalterna y muy precarizada y también muy estigmatizada en el marco de la nueva sociología minera que surge en el desierto de Atacama. Entonces, vemos, por ejemplo, la relación de la migración boliviana con los capitales estadounidenses y gracias también podemos cuantificar estas migraciones gracias al trabajo de la revisión de un archivo situado en la Universidad Católica del Norte, donde pude analizar 3.794 casos entre el año 79 y el año 46, donde, bueno, cada prontuario nos entrega 12 datos por persona y gracias a estos prontuarios podemos saber quiénes, cuándo y cuánto atravesaron la frontera ingresando mayoritariamente por el paso de Ollagüe, que deviene ciertamente en la constitución de un hito, de un punto fronterizo en cuanto a Chile y Bolivia. Entonces, por ejemplo, vemos que la migración boliviana en el desierto de Atacama de la posguerra, que puede ser interpretada como una rebolivianización del territorio, que tensiona también esta idea de chilenización, ¿cierto? Particularmente en Atacama, vemos que la población boliviana se desenvuelve en ciudades, oficinas salitreras, minas de plata, de cobre, en pueblos precordilleranos, azufreras y también en estaciones ferroviarias. En total son 87 poblados los que figuran, los que esta población indica como destino.
Pero si vamos a los datos ya más gruesos, ¿no? Gran parte de esta migración boliviana se dirige a Antofagasta, y el segundo centro al cual se dirigen es Chuquicamata. Luego sigue Calama, María Elena, Coyahuasi, en fin, otros lugares y otras salitreras. Pero nos interesa particularmente este 9,3% de la población de la migración boliviana que se dirige a Chuquicamata. Y viendo el periodo de ingreso, vemos que los ingresos aumentan a contar de 1915 y llegan particularmente hasta el año 25, donde tienen un pináculo. Y luego, del 25 al 26, viene un descenso bastante significativo cuantitativamente hablando. Entonces, por ejemplo, si vemos la producción de Chuquicamata, la primera década de la era Guggenheim, la era Guggenheim es del 15 al 23. El año 23 se inaugura un traspaso de los Guggenheim a la empresa Anaconda, que son otros estadounidenses, pero vemos que, por ejemplo, la migración boliviana dialoga y se correlaciona casi simétricamente con la producción de cobre refinado en Chuquicamata. Cuando, por ejemplo, con la crisis del 21, cae la producción, también cae la migración. A contar del 21 al 22 se empieza a generar mayor cobre, aumenta la población, la migración boliviana. Entonces, esta simetría es también muy llamativa y es muy decidora. Pero cabe indicar que la población boliviana se ubica en el campamento Chuquicamata, en el Company Town, en un barrio muy precarizado llamado Las Latas, ciertamente por su materialidad, ¿cierto? Pero en los hechos fue conocido como el barrio boliviano, o el campamento boliviano, donde había déficit de agua potable, no había alcantarillado, donde ciertamente la protección frente a las bajas temperaturas era muy precaria, un lugar que recibía los gases de la fundición, en fin. Entonces, toda esta migración boliviana en Bolivia empieza a ser articulada a través de la figura del enganche. Entonces, en los diarios bolivianos circulan ciertas advertencias respecto a este tráfico ciertamente considerado inhumano y que por sobre todo el trabajador boliviano siempre fue a quien menos se le pagó. Pero si vemos y rastreamos los orígenes de esta migración boliviana, vemos que gran parte de esta migración proviene de la zona de Cochabamba, ¿ya? Entonces, bueno, y particularmente desde el 15 al 25, el departamento de Cochabamba supera a otros departamentos, a Oruro, La Paz, Potosí, Sucre y otros, pero es esta zona que durante el siglo XIX, la zona de Cochabamba fue la proveedora por excelencia para distintos centros mineros, tanto los de plata como en Pulacayo, en cuanto a la harina, las legumbres, las hortalizas, los cueros, las ropas, las botas, pero en el marco de la Guerra del Pacífico y la posterior construcción de un ferrocarril en Antofagasta, Bolivia, significó que surgiera la ciudad de Uyuni en 1890. Esto implicó que se dislocara la escena económica en el sudoeste boliviano y que en el marco de la configuración de la compañía Huanchaca y el surgimiento urbano de Uyuni en 1890, en el marco de que llegó el ferrocarril y surgió una estación ferroviaria, Cochabamba empieza a dislocarse y por sobre todo los productos que ingresan con el ferrocarril son más baratos que los que existen en Bolivia. Entonces el mercado boliviano, particularmente el mercado agrícola de Cochabamba, no puede competir por los bajos precios que traen los productos que ingresan por el ferrocarril. Entonces, por ejemplo, la harina era mucho más barata por la que entraba por el ferrocarril de la que se producía en el mismo Bolivia. Entonces, esto desarma la escena conchabambina, genera una crisis económica a contar de la década del 10 y finalmente una forma de subvertir esta crisis económica es que gran parte de los jornaleros bolivianos se trasladan a la escena minera de Chile. En ese sentido, hay también este mercado agrícola de Cochabamba se ha afectado por las sequías y también por la fragmentación territorial de las distintas haciendas que finalmente no logran superar una crisis. Entonces, por ejemplo, los cochabambinos que llegan a Chuquicamata, gran parte son jornaleros, un 24%, un 12% son mecánicos, y el resto son trabajos que están relacionados de modo indirecto con la minería, ¿no? Los sastres, los carpinteros, los empleados, los electricistas, y en el caso de las mujeres, ellas se presentan con la ocupación labores del sexo, ¿no? Que básicamente son los trabajos domésticos. Entonces, vemos que hay una reproducción kinésica de los trabajos que se realizan en Bolivia a los trabajos que se realizan en la escena minera de Chile. Entonces, por ejemplo, acá viendo ya casos particulares, ¿no? Aquí tenemos el caso de un trabajador que viene de Cochabamba, que se desenvuelve en lo que es tornería y mecánica,
y que llega muy temprano a Chuquicamata y que logra envejecer en esta mina. Entonces, estableciendo esta idea, ¿no? Esta hipótesis que he intentado transmitir en cuanto a cómo la población boliviana subsidia una minería, vemos que, por ejemplo, la migración boliviana está presente evidentemente de la era preindustrial, pero aumenta en la era la era de Guggenheim, pero cuando empieza a caer la migración boliviana es justamente cuando empiezan a densificarse el movimiento obrero chuquicamatino. Por un lado también vemos que aumenta la seguridad social, evidentemente los trabajadores, particularmente con la legislación del año 24 que crea la Dirección General del Trabajo a través de la ley 4053, ¿cierto? Donde surge un mayor reconocimiento y protección de los derechos laborales. Lo cual, el año 28, con el decreto supremo, ¿cierto? Se aprueba el reglamento orgánico de la Inspección General del Trabajo, y luego, el año 31, surge el Código del Trabajo, lo cual consolida la figura del sindicato. Entonces, el tema es que a mayor protección laboral, menos migración boliviana. O al revés, hay mayor migración boliviana cuando hay menos protección laboral. Eso es. Entonces, y eso se puede demostrar cuantitativamente y también cualitativamente en el sentido de que mientras aumenta la protección laboral, aumenta también la semántica nacionalista de los trabajadores chilenos, quienes desarrollan un discurso de xenofobia respecto a los bolivianos y son muy maltratados. Hay una mirada desdeñosa respecto a esta migración, entonces el discurso de rechazo se densifica y también estos trabajadores como empiezan a tener una mayor fuerza a contar de la década del 20, aumenta también las mejores condiciones de vida en el campamento de Chuquicamata. Particularmente también hay otro factor que se endurece la frontera a contar de la década del 20 y surgen ciertas exigencias, ¿no? Como esta que circula en Bolivia, que dice que para ingresar a Chile hay que tener un pasaporte. Entonces, en el marco de esta decadencia de la migración boliviana, cuantitativamente hablando, surge una consolidación interna dentro de este colectivo migrante y crean el Centro Boliviano de Socorro Mutuo de Chuquicamata en el año 23, que es cuando justamente los Guggenheim traspasan la mina, y ciertamente este Centro Boliviano de Socorro Mutuo busca, obviamente, la protección, busca el financiamiento, por ejemplo, de las cuotas mortuorias, la compra de pasaje, que el boliviano, evidentemente, evitara el alcoholismo y un montón de actividades, pero esto surge ciertamente como una forma de resistencia frente a una escena bastante hostil. Entonces, particularmente también la migración boliviana empieza a decaer en Chuquicamata a contar del año 25, también porque surge una reactivación de la economía en Cochabamba, particularmente con la nacionalización de la producción de alcohol. ¿Ya? Entonces, del 23-25, la producción de maíz aumenta un 37% en Cochabamba, y así los migrantes bolivianos demuestran cierto retorno. Para cerrar, cuando hablamos de Chuquicamata, ¿cierto? Hablamos de esta transformación, una redefinición, una rearticulación de un territorio, tanto en lo interno como también en su relación transfronteriza, de la mano de este capital estadounidense y todo su personal asociado. Cabe indicar que los estadounidenses produjeron ciudad, tanto en Tocopilla, en María Elena y en Chuquicamata, con la configuración de los Company Town, que tiene toda una impronta identitaria y antropológica respecto a cómo esta gente se representa y cómo también surge una especie de filosenia respecto al norteamericano, porque el norteamericano reemplaza al Estado. Son los que dan las comidas, son los que construyen caminos, son los que están entregando el agua, son los que están entregando condiciones de vida, son los que están entregando una seguridad laboral, en fin. Entonces, pero claramente hay ciertos sectores que consolidan un régimen químico, tanto en Ollagüe, donde la población boliviana también se desenvuelve en trabajos muy exigentes, con un clima muy hostil, y en el caso de Tocopilla, por la excesiva contaminación que marcó la huella biológica de la población. Entonces hablamos de un subsidio en cuanto a que hay una población sobre la cual hay un usufructo de su biología, que la disponen ambientalmente, hay un usufructo de la fuerza de trabajo que paga los costos, sufre este descuento masivo respecto a la salud, respecto a la energía de trabajo que entrega, en cuanto también cómo se desenvuelve una migración en el marco de una precariedad laboral y habitacional, y también en el marco de una asimetría relacional
y también de una semántica, ¿no? Respecto a cómo el boliviano es visto después de la guerra del Pacífico, a saber que era un territorio boliviano. Entonces, en ese sentido, surge una lógica de la distribución de la violencia, hay una operación de la depreciación factual de las fuerzas productivas, se jerarquiza las migraciones, pero a la vez es una fuerza productiva muy necesaria, ¿no? Así, entonces, este también es una paradoja, ¿no? Es una mano de obra muy descalificada, sociológicamente hablando, pero en términos económicos muy importante, ¿no? Porque están subvencionando un desarrollo minero. Entonces, estas clasificaciones, siguiendo las categorías de Achim Belme, es lo que él denominó la bioeconomía, ¿no? El cual se expresa a través de la racialización y la clasificación biológica de una población. Y todo esto surge en el marco de que el territorio del desierto de Atacama es una periferia para el Estado, donde los señores de la mina tienen más influencia que el Estado, pero al mismo tiempo este desierto de Atacama, que tiene relaciones transfronterizas, se configura como un laboratorio tecnológico, minero, científico, para el desarrollo de una minería que se articula con el capitalismo global, pero al mismo tiempo se consolida un proceso de deschilenización del territorio, ¿ya? Pues donde, por ejemplo, la huella estadounidense desde el punto de vista del deporte, estos lugares se transformaron en grandes equipos de béisbol, ¿ya? Entonces nos lleva a preguntar también qué significa ser chileno en un territorio donde los caminos lo hacen los extranjeros, donde los proyectos productivos lo hacen los extranjeros, donde la producción de ciudad es extranjera, donde el impacto ambiental viene de la mano del extranjero, donde las fuerzas laborales son extranjeras. Entonces, bueno, vemos una gran diversidad de factores que hacen que estos imperialistas, en parte, pero sin imperio, construyan un Estado dentro de otro, y así el desierto de Atacama se rearticule, se redefina y marque una huella por gran parte del siglo XX y siglo XXI como un centro minero por excelencia. Eso sería. Muchas gracias.